Bienvenido a mi relato de terror. Esta historia trata sobre una mujer que después de tener un accidente, su vida cambia, porque comienza a mirar a una niña que nadie más puede ver. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La niña del panteón. Mi relato de terror sucedió después de tener un terrible accidente de auto. No recuerdo mucho de ese accidente, porque mis memorias de ese evento no se grabaron en mi cerebro, o quizás mi cerebro me las oculta para no hacerme sufrir. Lo único que recuerdo es cuando me ingresaban al hospital y me preguntaban algunas cosas, pero no recuerdo qué les respondía. Después, desperté dentro de una habitación de hospital, y recuerdo que no me podía mover. Me asusté y tuvieron que ponerme algún sedante para que me calmara. Cuando volví a despertar, me informaron que había estado en coma por 2 días, y que mi corazón se detuvo 4 ocasiones el día del accidente, que estaba viva de milagro. El accidente me dejó con las piernas y brazos rotos, y fui encontrada a 20 metros del auto en el que íbamos. No me dieron muchos detalles de lo sucedido, y cuando preguntaba por mi esposo, no me decían las cosas claras. Que estaba bien, que estaba grave, que lo estaban operando, pero no me decían algo en concreto. Los días dentro del hospital pasaron lentos, y casi 2 semanas después de estar hospitalizada, mi hermana me confesó que mi esposo no había sobrevivido el accidente, y lo habían enterrado un par de días después del terrible día. Como era de esperarse, fue una noticia devastadora, y durante los días siguientes me mantuvieron sedada. Mi recuperación fue lenta, y lo físico era casi tan difícil como lo emocional, aunque mi deseo de no continuar viva fue disminuyendo con el pasar de las semanas. La tristeza por haber perdido a mi esposo no se alejaba de mí, y hasta la fecha esa tristeza no se ha ido. Meses después, cuando salí del hospital, lo primero que hice fue acudir al cementerio donde descansaba mi esposo. Lloré frente a su tumba y quise irme con él, aunque siempre he sido muy cobarde y no tengo el valor para irme por mi propia mano. Acudí al cementerio todos los días, y lloré y platiqué frente a su tumba. Tenía el apoyo de mucha gente, y quizás eso no me hizo derrumbarme más. Cuando pude valerme por mí misma, pude acudir a más lugares sin la compañía de mi hermana ni de alguna otra persona, pero el cementerio era mi lugar predilecto para pasar el tiempo. Una mañana, después de platicar con mi esposo, una niña se acercó a la tumba, me preguntó si había visto a su madre. Miré a todos lados, y no encontré a una mujer que estuviera preocupada, así que le dije que no la había visto. La niña me pidió que la ayudara a encontrarla, y yo accedí. Me levanté del piso donde estaba sentada, y caminé a paso lento junto a esa niña que aparentaba tener 8 años. Mirábamos por todos lados, pero la niña no encontraba a su madre. Le dije que debíamos ir con el vigilante del cementerio, que quizás él la podrían ayudar. Miré a la distancia a un hombre que creí se dedicaba a cuidar de las tumbas, ya que estaba algo sucio por la tierra, y me dijo que ella esperaría cerca de una banca de cemento, porque le daba miedo ese hombre. No la quise presionar, y le pedí que no se alejara. Me acerqué al hombre, y le dije que aquella niña no encontraba a su madre, que si había alguien que la pudiera ayudar. La niña se había sentado en la banca de cemento y me sonreía. El hombre vio en la dirección a la que le señalaba, y me dijo de inmediato que allá no había nadie, que la banca estaba sola. Regresé la vista hacia la banca, y me percaté que la niña ya no estaba, que se había ido. Caminé hacia la banca, que estaba a unos 20 metros, pero al buscar con la mirada por toda esa zona, noté que la niña no estaba por ningún lado, y no había forma de que se hubiera escondido. Acudí con el hombre otra vez, que llamó a su supervisor, y comenzaron a buscar a la niña con la descripción que les había dado, y le preguntaban a la gente si habían visto a la niña, pero nadie la había visto por ninguna parte. No encontraron a una madre buscando a una niña, y tampoco había una niña buscando a su madre. Me dijeron que pudo ser una broma, y un guardia me dijo en privado que esas cosas pasaban siempre, que la gente miraba personas que de pronto desaparecían. Me fui a mi casa cuando recorrí todo el cementerio y no encontré a la niña,
Pensé que había sido una broma y por ese día no pensé más en ello. Al día siguiente, mi hermana me acompañó al cementerio, y como siempre, guardó su distancia para darme privacidad frente a la tumba. Casi al terminar de hablar con mi esposo, noté que frente a mí una niña se detenía, alcé la vista y vi a la niña del día anterior. Tenía el mismo vestido azul y lucía exactamente igual que el día anterior, incluso una mancha de suciedad en su cachete derecho ahí estaba. Me dijo que no encontraba a su madre, que la ayudara. Me molesté, le dije que no caería en su broma otra vez, pero la niña comenzó a llorar, no era un llanto fingido, de verdad estaba llorando. Le supliqué que se detuviera, pero ella continuaba llorando. Mi hermana se acercó, y me preguntó ¿qué te pasa? Le señalé a la niña, y le dije que no dejaba de llorar porque no le creía que buscaba a su madre. Mi hermana me preguntó que de quién hablaba, y le volví a señalar a la niña, pero mi hermana me dijo que ahí no había nadie, que no había ninguna niña cerca. En ese momento la niña dejó de llorar, y nos miramos en silencio por unos segundos. Aquella pequeña parecía no entender, y me dijo que ella sí estaba ahí, y que solamente buscaba a su mamá. Le pedí a mi hermana que no jugara con eso, que la niña no estaba en edad para esas bromas, pero mi hermana insistió, y me juró por la vida de sus hijos que ahí no había nadie. Cuando volví mi vista hacia la niña, esta ya no estaba, se había esfumado como el día anterior, y no había forma de que se hubiera escondido en algún lugar, y por eso fue que le creí a mi hermana. Aunque era algo completamente inusual, no me asusté, porque por mi mente pasó la idea de que ese fantasma necesitaba ayuda, pero no estaba segura que yo pudiera brindarle esa ayuda. Pero para mi hermana fue diferente, porque pensaba que yo podría tener algún problema cerebral derivado del accidente, y me pidió que acudiera al médico y le mencionara mi alucinación. De camino a casa, me pasaron por la mente esas palabras de mi hermana, y me entró esa duda, de si yo estaba viendo gente muerta, o tenía un problema en el cerebro. Es difícil no saber si lo que ves es real o no, porque esa duda es la que hace que tu mente se retuerza tratando de dar algo de sentido a algo que quizás no lo tiene. Esa noche pensaba en la posibilidad de que estuviera enferma, y al mismo tiempo, quería ir al cementerio para ayudar a esa niña. Antes de ir al cementerio, acudí al hospital, pero me agendaron una cita para hacerme algunos exámenes médicos, y mientras esperaba ese día, decidí acudir al cementerio para encontrarme con la niña, si es que todavía estaba ahí. Era de tarde y hacía algo de viento cuando entré al panteón, y caminé hacia la tumba de mi esposo, y me sorprendí al ver a la distancia, una pequeña figura sentada junto a la lápida de mi esposo. Conforme me fui acercando, me alegré cuando reconocí aquella figura, era la niña que me había pedido ayuda. Ella estaba dándome la espalda porque miraba la lápida frente a ella, y cuando escuchó mis pasos al acercarme, se giró asustada. Me preguntó por qué las demás personas no le hablaban, y por qué su madre no estaba por ningún lugar. No supe qué responderle, y solamente me senté junto a ella. Le conté una anécdota de mi vida, sobre aquella vez que me perdí en el zoológico, pero mi madre me encontró y me dio un gran abrazo al verme llorar. Le dije que su madre la estaba buscando, y que cuando la encontrara, le daría un enorme abrazo. Le pregunté dónde vivía, pero ella no recordaba, y le pedí que saliéramos del panteón para buscar su casa. La niña aceptó, y salimos de aquel lugar. Caminamos por algunas calles, y le preguntaba por el color de su casa, de cuántos pisos era, o si tenía cochera, pero ella decía no recordar. Caminamos, y se hizo de noche, y cuando me di cuenta, ya estábamos llegando a mi casa. Es extraño que un fantasma te pida permiso para quedarse en tu casa, así que le dije que sí cuando la niña me pidió permiso. Esa noche, ella se quedó en mi cama, pero no se dormía, platicaba todo el tiempo, y siguió platicando hasta que me quedé dormida. Al despertar, la niña no estaba por ningún lugar, me asusté, y salí a la calle. Estaba a punto de preguntarle a una vecina si había visto a una niña de vestido azul, pero me detuve cuando recordé que esa niña estaba muerta. Una hora después, cuando entré al cementerio, volví a encontrar a la niña frente a la tumba de mi esposo. Ese día volvimos a salir a la calle a buscar su casa, pero otra vez no la encontramos.
Y los días pasaron, y yo me pasaba todo el día en la calle, me detenía constantemente para descansar, porque aún no estaba recuperada al 100%. Mi hermana se preocupó cuando supo que no había acudido al médico para hacerme las pruebas que me habían agendado, y le prometí que iría otro día, que solamente lo había olvidado. Creo que la convencí. Al día siguiente, acudí al cementerio, pero la niña no estaba frente a la lápida de mi esposo, y la busqué por todo el lugar, hasta que la encontré. Estaba parada junto a una tumba muy vieja, y cuando me paré junto a ella, me dijo que ella se llamaba igual que esa niña. María Fernanda, leí en la lápida. En ese momento, como si la respuesta le hubiera llegado del cielo, la niña me dijo que ya recordaba dónde vivía, y comenzó a correr hacia la salida del panteón. Yo le pedí que parara, porque no podía correr. La niña se detuvo, y caminamos hacia la salida del panteón. Caminamos de forma segura por las calles de la ciudad. La niña no titubeaba en ninguna esquina, y casi 2 horas después, porque yo tomaba mis descansos constantemente, llegamos a una calle de casas grandes y antiguas. Era una zona con clase, pero era una colonia muy vieja. La niña señaló una casa de 3 pisos, y me dijo que ahí dentro estaba su mamá. Me puse nerviosa, no sabía qué decir cuando tocara a la puerta, porque aquellas personas pensarían que yo era una charlatana que solo quería sacarles dinero. Pero antes de que yo pudiera pensar en algo, la niña corrió, y me dijo a gritos que su madre ahí estaba, que estaba parada en la entrada. Yo miré hacia la casa, pero ahí no había nadie. La puerta estaba cerrada. La niña reía mientras corría, y gritaba: «Es mi mamita, es mi mamita». Y cuando llegó a la puerta de la casa, desapareció al entrar. Yo estaba desconcertada, no había visto a nadie, y caminé lentamente hacia la casa. Aún no tenía ni idea de qué decir. Una anciana abrió la puerta un minuto después que toqué el timbre, y me miró con sus ojos cansados. «María Fernanda», fue lo primero que le dije, y la anciana pareció no entender. «¿Aquí vivió una niña llamada María Fernanda?», le pregunté tímidamente. La anciana se mostró confundida, y antes de que ella pudiera decir algo, le mencioné mi loca historia, sobre que había visto a una niña fantasma de vestido azul en el cementerio, y que la había ayudado a encontrar a su mamá. Cuando le mencioné el vestido, la anciana soltó algunas lágrimas. Me dijo que sí, que la niña había vivido en esa casa. Le pregunté si era su madre, y la anciana me dijo que no, que ella era tía de Marifer, como le llamó ella. Pregunté por su madre, pero la anciana me dijo que había fallecido muchos años atrás. Yo no sabía qué más preguntar, y la anciana me mencionó que la niña había muerto hace casi 50 años, de una enfermedad desconocida, que nunca supieron la causa de su partida, y que la madre de la niña había muerto varios años después. Justo en ese momento, escuchamos que alguien corría en el segundo piso. La anciana dijo que no había nadie más en la casa, pero que ahora que la niña había vuelto, tendría algo de compañía. Regresé casi todos los días, pero no volví a ver a esa niña, y las pruebas médicas no indicaron que yo tuviera algún daño neurológico. Un mes después de estar visitando a la anciana, una vecina de ese lugar me preguntó sobre mis visitas a esa casa, y le mencioné que era amiga de la anciana que ahí vivía. Pero la vecina me dijo que nadie vivía en esa casa en ruinas, que tenía más de una década que estaba deshabitada. Miré la hermosa casa, y me sorprendí al verla tal cual me la había mencionado la vecina. Ese lugar estaba en ruinas y no había forma de que alguien viviera ahí, ni siquiera tenía puerta de entrada y una pared estaba cayéndose. Y vi que la anciana se asomaba por el vano de la puerta y me sonreía. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.